sino, digamos, la educación infantil implicaba el binomio, en el caso de Elvira García García, de madre y maestro o maestra, y no tanto una presencia religiosa. Teresa González de Fanning dice definitivamente, ¿no? No hablando de la educación infantil, sino de la educación de las mujeres en general, dice, ¿no? La presencia del confesor en la casa es corrosiva, es inmoral, ¿no? Bueno, hace una crítica a la iglesia fuertísima, ¿no? González Prada es nada, al lado de Teresa González de Fanning, de verdad, ¿no? Entonces, la presencia del clero en las casas es altamente corruptora, ¿no? Por un lado, bueno, por varias razones, pero una de las más importantes es porque exime al padre de sus responsabilidades como tal, ¿no? O sea, que la presencia, o sea, según Teresa González, en esa época, digamos, los clérigos hacían alianzas con las madres, ¿no? Y con eso el padre quedaba fuera, ¿no? Cosas que también le acomodaba al padre, ¿no? Ah, ya bueno, no tengo nada que ver aquí, chao, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con este rasgo tan constitutivo en el Perú, que es la ausencia, la deserción paterna, ¿no? De las responsabilidades domésticas. Entonces, alguien como Teresa González de Fanning lo atribuía, o sea, atribuía este desentendimiento paterno, digamos, por el cuidado doméstico a la presencia de los confesores, ¿no? Que estaban en las casas ocupando espacios que no debían, ¿no? Y que además las mujeres preferían muchas veces estar en labores que tenían que ver con el culto y descuidando las tareas domésticas, ¿no? Entonces, bueno, esa era una de las tantas críticas, ¿no? Otras eran, bueno, que las congregaciones estaban completamente alienadas o ajenas frente a lo que era la realidad del Perú, la sociedad peruana, ¿no? Y que la mayoría de las niñas estaban formadas, digamos, con una mentalidad y con un conjunto de conocimientos que no tenían mayor vinculación con lo que era el Perú, ¿no? Y por otro lado, Teresa González de Fanning también habló de los intereses económicos, ¿no? Cómo, digamos, la cuestión patrimonial de la escuela o del colegio no respondía a, o sea, que habían, digamos, ganancias que no revertían en el Perú, sino en un orden extranacional, ¿no? Y que esto implicaba pues una falta de identificación de las mujeres educadas por las congregaciones con la patria misma, ¿no? Entonces eran acusaciones como fuertes, ¿no? Y graves, serias, las que hizo Teresa González de Fanning en relación a la presencia de las congregaciones religiosas y las mujeres educadas allí, ¿no? Entonces, o sea, la mayor parte, ¿voy terminando? Sí. La mayor parte de las mujeres educadoras necesariamente se enfrentaron con la iglesia y con las congregaciones porque, como termina diciendo Teresa González en educación femenina, ¿no? O sea, las mujeres necesitamos una educación laica, usa la palabra laica, ¿no? O sea, esa es la apuesta que va a formar mujeres que realmente puedan pensar en su país, ser libres allí y aportar a la construcción de una patria diferente, ¿no? Y eso fue, o sea, la madre maestra, bueno, toda la cuestión psíquica también, ¿no? La maternidad como un evento emocional y psíquico. Bueno, y hay algo bien bonito también de Teresa González, que es la defensa de la soltería, como complemento a la adopción, el matrimonio como opción, ¿no? Entonces, para también, digamos, convertir en algo el estigma de la solterona, ¿no? O sea, las mujeres no tienen que casarse, ¿no? Si se casan, que se casen porque ellas quieren y porque están enamoradas, ¿no? Pero no porque y digamos, y reivindica la soltería como una opción,
¿no? Entonces, de nuevo, la idea de la opción, o sea, la idea de la opción atraviesa buena parte de los escritos y de las reflexiones de estas mujeres, lo mismo que la apuesta por la secularización, ¿no? Entonces, apostaban pues por la educación femenina laica, ¿no? Y denunciando la presencia de la Iglesia en espacios en donde en realidad no deberían estar, ¿no? Entonces, bueno, hubo otras, como por ejemplo la Xenia Larriba de Llona, que más bien fue una militante católica que tenía otra postura, ¿no? Y también llegó a tener, bien importante fue porque el civilismo, digamos, de la década del 10, así como, bueno, les encargó a estas mujeres varias tareas, ¿no? Y a Larriba de Llona le dio la dirección de La Mujer Peruana. La Mujer Peruana fue un periódico que publicó el Estado peruano, que llegaba a todas las escuelas fiscales del Perú, por primera vez. Con Pardo había habido en el primer civilismo, antes de la guerra con Chile, con el educador popular Hernaldo Márquez, otro intento, ¿no?, de difundir la educación a través de la prensa y de las publicaciones que se difundieran a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, ¿no? Pero esta fue otra apuesta, ¿no?, que me imagino que retoma el civilismo ya más conservador, ¿no?, del siglo XX, en contraste con el de Pardo del siglo XIX, antes de la guerra con Chile, y también la asociación entre educación y palabra escrita, ¿no? Pero la dirección de este periódico que se llama La Mujer Peruana, que llega a todas las escuelas fiscales del Perú, o por lo menos eso es lo que dice, y se suscriben las maestras, interesante, eso tampoco ha sido estudiado, debe estudiarse, y eso está, por ejemplo, así en manos de una mujer muy conservadora, ¿no?, que de hecho, digamos, ponía a la Virgen María como el modelo que debían de seguir todas las mujeres, y digamos también era más como cada cosa en su lugar, ¿no? Cada quien debía jugar el rol, o debía ocupar el papel que Dios le había dado en la sociedad, y que las desigualdades por algo existían y había que respetarlas. Entonces, digamos, también, bueno, la menciono porque es parte de este conjunto, y ella también, bueno, ya no voy a decir mucho más, pero estas mujeres pues apostaron por estas ideas, estas nociones de organización social que nos remiten pues a una tradición democrática, igualitaria, vanguardista, que normalmente la historia tradicional no la ha rescatado, no le ha dado un lugar importante, ¿no? Entonces, es una pena que, bueno, es bueno que hayan estos eventos y que todavía, podamos convocar a personas que se animen a difundir, ¿no?, estas ideas que forman parte de nuestra historia y que sugirieron maneras de ver y de interpretar situaciones que todavía no se han resuelto y que causan aún mucho sufrimiento, ¿no?, y que podrían haberse resuelto ya. Bueno. Muchas gracias, María Emma Manarelli, por esta presentación. Yo aprecio mucho que haya una mirada de historiadora, pero también de una persona que se acercaba a la literatura, porque la mayor parte de estas mujeres tienen una obra, sobre todo, de ficción literaria, ¿no? Dejo la palabra a Nala Sala, si quieren formularle alguna pregunta, porque en caso contrario, yo quisiera preguntar. En realidad, el año 9 parece casi el año focal en relación a la muerte de estas dos precursoras y la actividad en revistas y la aparición de una nueva generación. Pero
¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con Leguía? ¿Qué pasa cuando esta república civilista llega a su fin en el año 19? Se anuncia la patria nueva. ¿Qué modificaciones hay ahí entre el 19 y el año 30? Sí, en verdad, dije que iba a hablar hasta el año, iba a incluir el leguismo, ¿no? Pero yo creo que es un poco anticlimático Leguía, pero en todo caso la historia es contradictoria, por otro lado, ¿no? O sea, a mí me parece que en las 2 primeras décadas del siglo XX se desplegaron un conjunto de propuestas críticas, modernizantes, que pusieron el dedo en la llaga, ¿no? Y que también estuvieron acompañadas por otras discusiones, ¿no? Porque, digamos, la cuestión educativa y la crítica a la sociedad aristocrática y a su organización no es aislada, ¿no? Porque durante toda esa década también, bueno, como mencionamos, la cuestión de la lucha por la libertad de cultos y su aprobación, pero también empieza otra discusión. Bueno, está María Jesús Alvarado con su manifiesto feminista en 1911, ¿no? La creación de Evolución Femenina como una de las primeras organizaciones feministas, y la creación de Moral y Trabajo, que es una escuela que ella crea, ¿no? Y por otro lado empieza la polémica sobre el matrimonio civil y sobre el divorcio, ¿no? Que es bien importante, y recordemos que durante todos esos años está vigente el Código de 1852. O sea, estas mujeres y estas discusiones y estos debates, digamos, modernos sobre el individuo, sobre sus derechos, sobre las mujeres, han ingresado las mujeres a la universidad finalmente en 1908 legalmente, ¿no? Se enmarcan dentro de un código civil elaborado, aprobado, cuando existía esclavitud y tributo indígena en el Perú. Y ese código estaba vigente, ¿no? Y ese código empezó a discutirse y reformarse con Leguía, pero resulta, bueno, hay una relación que a mí me parece que se tendría que estudiar más entre Leguía y el arzobispo de Lima, Lizón, Emilio Lizón, porque en senadores y en diputados se aprueba el matrimonio civil y el divorcio, ¿no? Encinas, por ejemplo, es un gran defensor del matrimonio civil y del divorcio. Bueno, y hay muchos grupos. María Jesús Alvarado, educadora, feminista, política, ¿no? Que está a favor del voto de las mujeres, en contra de la masacre de los indígenas, a favor de la organización obrera, etcétera, y publica también, ¿no? Sus cuestiones a favor del matrimonio civil, a favor del divorcio, a favor del amor, ¿no? El amor también es una reivindicación de la época, ¿no? Entonces, se aprueba en las 2 cámaras, matrimonio civil y divorcio. El debate es fascinante tanto del lado conservador, clerical, como el lado de las vanguardias laicas más modernas, ¿no? Pero Lizón moviliza a toda la sociedad. El obispo de Arequipa también, salen las niñas en procesión, se firman cartas, etcétera, y Leguía veta las 2 leyes, las veta simplemente, ¿no? Entonces, empieza también los movimientos campesinos. Hay un conjunto de situaciones, pero ya las mujeres ya no están como escribiendo, publicando y militando tanto como en las 2 primeras décadas o como en los 30 años anteriores. Bueno, en 1925, en diciembre, por ejemplo, la imprenta de María Jesús Alvarado es destruida a martillazos, más o menos como habían hecho Piérola o las Montoneras con la imprenta de Clorinda Mato, ¿no? En 1895. Entonces,